Mi nombre es Jonathan Emanuel Rojas, soy egresado del proyecto curricular de artes musicales con énfasis en guitarra eléctrica. Mi trabajo de grado fue el plan para la implementación de una academia musical móvil. Mi tutora fue la maestra Marta Bustos y fue un proyecto de emprendimiento. Proyecto de emprendimiento fue la modalidad seleccionada por Jonathan para hacer su trabajo de grado. En esta modalidad, el fin es proyectar la constitución formal de una empresa u organización a través de la construcción de un modelo de negocios o la estructuración de un plan de negocios. Entre otras cosas, el estudiante debe realizar una descripción del negocio a desarrollar, plantearse unos objetivos y estrategias también para alcanzarlos, estudiar el mercado, hacer un estudio de factibilidad y construir una matriz DOFA. También se le llama FODA o DAFO. Con esta matriz se busca analizar tanto las fortalezas y debilidades de la empresa propuesta como las oportunidades y amenazas que están fuera del control de la misma. En este orden de ideas, Jonathan, ¿en qué consiste la idea inicial de la academia musical que te propusiste como negocio? La idea de una academia musical móvil, así como su nombre lo indica, es no tener una sede fija. Lo ideal es poder hacer las clases en conjuntos residenciales haciendo uso de los salones comunales de los mismos. La idea de la academia es poder brindar clases de iniciación musical y estimulación temprana en su fase inicial, acompañadas de coro. De las cosas más bonitas que me han pasado en la vida es el haber tenido la oportunidad de estudiar en la SAP. Además de ello, durante mi formación musical en la universidad tuve la oportunidad de desempeñarme como docente de coro, de guitarra y de iniciación musical. Por ende siempre quise integrar estos elementos a la academia. Inicialmente la primera etapa se irá a dar solo iniciación musical, estimulación y pues obviamente estarán acompañadas de coro. Bueno, y ya en el trabajo de grado, cuando te enteraste de la existencia de una modalidad que te permitía construir un proyecto de negocio, ¿cómo se dio el proceso para estructurar el plan de negocios de la academia? ¿Y cómo organizaste el trabajo de grado? El proyecto de crear una academia musical móvil surge tal vez del afán de introducirme en el mercado laboral luego de ser egresado a la universidad, ya que pues musicalmente en Colombia es bien complejo este tema y siempre me he considerado un emprendedor. Siempre he pensado que no hay nada como trabajar por lo de uno. Hablé en algún momento de mi vida eso con mi compañera sentimental, quien también es egresada de la SAP, y teníamos como ese proyecto en el tintero. Se lo comentamos al maestro Efraín Franco y él fue quien nos dio la idea de que fuera una academia musical móvil, de que pudiera hacerse en los conjuntos residenciales. La idea quedó ahí hasta que llegué a la materia de anteproyecto de grado con la maestra Miriam, quien realmente fue la que me le dio norte a todo este proyecto, y fue cuando vi en la universidad y en la tesis una oportunidad de sacarlo adelante. El acompañamiento de la maestra Marta en el trabajo de grado fue supremamente importante. Desde el inicio me dio un norte muy claro y objetivo. Inicialmente la idea fue tratar de describir lo que iba a tener los 4 capítulos de mi tesis. El primero se encargaba de la descripción de programas y de la academia. En el segundo estaría toda la parte de estudio de mercado, en el tercero la parte legal y en el cuarto la parte financiera. En el primer capítulo se describió todo lo que era la academia, qué es una academia musical móvil, qué programas se iban a brindar, incluyendo una descripción detallada de los módulos de iniciación musical y de estimulación temprana, los cuales se dividirían en 16 sesiones que pudieran ser aplicados tanto semestral como mensualmente, ya sea para cursos semestrales o cursos vacacionales. Síncopa, Academia Musical en tu Casa, es un proyecto de emprendimiento que busca brindar clases de música a niños y jóvenes en los salones comunales de los conjuntos residenciales. De esta manera los interesados no tendrán que salir de su entorno habitacional para tomar las clases. Una parte importante del trabajo de grado fue el diseñar un programa que pudiese ser empleado de manera semestral o vacacional. En este caso, las sesiones de clase o de iniciación serían las mismas, a diferencia de las de coro, ya que en el curso semestral tendrían más sesiones de coro. En la siguiente tabla podemos ver una distribución horaria de 2 grupos que tomarían un curso vacacional, en las cuales, por ejemplo, el grupo 1 tomaría el lunes a las 2 y el grupo 2 el lunes a las 3, pero ambos grupos tendrían la sesión de coro a la misma hora, el día viernes.
Una de las cosas más interesantes que me dejó hacer este trabajo fue el diseñar las sesiones de clase que tendría el programa. Aquí tenemos un ejemplo de 3 sesiones, de la 1, la 2 y la 3, donde tendremos el tema de clase, las actividades a desarrollar y las competencias que se desarrollan en esa sesión. Ejemplo, en la tercera sesión se habla de ritmo, pulso, primera y segunda división. Aquí en actividades a desarrollar describimos, por ejemplo, el uso de onomatopeyas, el baile y la escucha de diferentes estilos musicales, etc. Y, por ejemplo, qué competencias se desarrollan en esa sesión: la motricidad gruesa, la discriminación auditiva y habilidades de lenguaje. De la misma manera se realizó el mismo procedimiento con las sesiones de sensibilización musical. En la siguiente tabla podemos ver algunos de los instrumentos musicales que se necesitarán para el desarrollo de estos programas, como la flauta dulce, el metalófono, la pandereta, donde también hay una breve descripción de cada uno. El segundo capítulo fue el que más aprendizajes me dejó, realmente disfruté mucho haciéndolo, ya que se trató de toda la parte de mercadeo y es algo que como músico pues en la vida me imaginé que iba a hacer y me parece supremamente crucial a la hora de emprender. Para caracterizar el mercado, que en este caso es el municipio de Madrid, Cundinamarca, se realizó un estudio del crecimiento poblacional que ha tenido en los últimos años, según los datos del DANE, como podemos ver en esta diapositiva. Parte fundamental de este estudio también fue el poder identificar la cantidad de niños y niñas y sus edades para poder tener una idea de si era viable o no implementar este proyecto en el municipio de Madrid. En este caso, puntualmente, podemos hablar que en la urbanización Hacienda Casablanca, la cual es mi mercado objetivo. Esta urbanización cuenta con 14 conjuntos residenciales, los cuales tienen un buen nivel socioeconómico y pues presentan una gran posibilidad de implementar el proyecto allá. En esta diapositiva podemos ver un análisis de los datos que nos arrojó la encuesta que se realizó en la urbanización Hacienda Casablanca. Se tomaron datos como sexo, rango de edad, nivel de escolaridad, si tiene hijos o no, cuántos, qué edades tienen, si le gustaría que sus hijos tomen clase para aprovechar su tiempo libre. Por último, parte de la caracterización del mercado fue el analizar otras academias para ver cuáles eran sus costos y sus programas ofertados. De ahí podíamos tener una idea para que Síncopa pudiera entrar en acción. El tercer capítulo trató de la parte burocrática y la matriz DOFA. Me refiero a la parte burocrática como a la consolidación de la empresa legalmente. Fue analizar qué modelo empresarial ante la Cámara de Comercio le convenía más a la academia. En la matriz DOFA, la cual es debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, pude vislumbrar qué me hacía diferente de otros tipos de proyectos que buscaran captar la atención de los niños para el buen empleo del tiempo libre, y también pude ver como cuáles eran las dificultades más grandes que podía llegar a tener la academia. El cuarto capítulo nos habla de las estrategias de financiación. Por ejemplo, aquí tenemos en la siguiente tabla los gastos administrativos, en los cuales entra la secretaria, el contador y la constitución legal de la empresa. Esta tabla nos describe el valor total, el tiempo que trabajará cada empleado y una descripción breve del trabajo que realizaría. En la siguiente tabla podemos ver los gastos de venta, en los cuales entraría el encuestador y el diseñador gráfico, y pues tiene una descripción similar a la tabla anterior. En la siguiente tabla se muestra lo que es el grueso de este capítulo, ya que aquí tenemos lo que es la inversión inicial y qué es lo necesario para poner en marcha el proyecto. Ejemplo, tenemos elementos, valores, cantidad, total y descripción. Aquí podemos ver que para que el proyecto pueda ponerse en marcha tenemos que imprimir brochure, una impresión de volantes, impresión de cartillas, impresión de papelería, valla publicitaria, grabadora, computador portátil, metalófono, flauta dulce soprano, pandereta. El total de los elementos nos da una inversión de 4.705.900 para poner en marcha la academia. En la siguiente tabla podemos ver los costos fijos y variables, donde se muestra el concepto, el valor en el caso vacacional o en el caso semestral y una descripción. Aquí hablamos de maestros cursando carrera, el director, el alquiler del espacio y el mantenimiento. Para que el proyecto sea viable hay que encontrar el punto de equilibrio. En esta tabla podemos encontrar cuál sería el ingreso de la academia en un módulo vacacional con 10 personas inscritas. Aquí por último podemos ver cuánto es el monto total que se necesita para poner en marcha la academia, ya que la inversión inicial es de 4.705.900 más los gastos de venta y los gastos administrativos, lo cual nos daría un total de 5.277.700 pesos.
Jonathan, tu propuesta es un ejemplo de proyecto instalado en la lógica de nuestra realidad social y cultural. De manera práctica te enfocas en una de las posibilidades laborales más concretas para el músico en nuestro país, la pedagogía, y al mismo tiempo encuentras en ella una pasión y una vocación. La modalidad proyecto de emprendimiento se convirtió en una oportunidad para proyectar tu profesión y tu vida. Yo terminé mi trabajo a finales del 2018 y sustenté a principios del 2019. La idea era poder implementar el proyecto en el segundo semestre del 2020, pero por la pandemia pues todo se detuvo, todo está en stand-by. Realmente disfruté haciendo mi tesis porque todo el tiempo estuve pensando en que es algo que me va a ayudar en mi vida. Muchas gracias.